A partir de este momento iniciamos un viaje a través del estudio sistemático de la Palabra de Dios, revelando la verdad. Ya con ustedes, sus conductores, el teólogo Luis Aviñón y el evangelista Wilmer Rivera, revelando la verdad. Bendiciones, amados hermanos, que la paz del Eterno le colme de bendiciones para todos ustedes. Para nosotros es un placer y siempre será un honor estar aquí en Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, para implementar lo que es la enseñanza de la santa escudriñación de los textos bíblicos. Este es su programa Revelando la Verdad. Estamos aquí como siempre implementando lo que es las santas enseñanzas, ya que verdaderamente estamos en un tiempo que la palabra de Dios tiene que ser exhortada de una manera explícita para poder fomentar lo que es el crecimiento espiritual en cada creyente. Mi nombre es Luis Aviñón Luperón. Estamos como teólogo, como historiador, por su misericordia y por su gracia. Y aquí también está nuestro hermano Wilmer Rivera, evangelista para la gloria de Dios. Amén, así es, mi hermano Abraham. Dios bendiga grandemente a cada persona que nos está escuchando, nuestros amados hermanos que nos sintonizan de todas partes del mundo. Le agradecemos por su fiel sintonía y le bendecimos en el nombre de Cristo. Como así mi hermano Abraham acaba de mencionar, su hermano evangelista y teólogo Wilmer Rivera, para hoy hablar un tema bastante importante que ha venido debatiéndose mi hermano Abraham a través de los tiempos, y es bueno que usted y yo, amados hermanos, como apologética que somos, podamos implementar lo que es los textos bíblicos para así poder hacerle frente a los grandes retos que hoy en día el enemigo nos está haciendo frente. Así es, a pesar de que este tema no se enseña prácticamente en las congregaciones o en las iglesias, es un tema muy fundamental porque en el punto del saber, en los escenarios del conocimiento, tanto en las universidades como en los colegios, como en los liceos, han implementado esto, el evolucionismo. El tema es evolución versus creación. Y el evolucionismo ha sido muy controversial, Wilmer. Controversial porque aparte que lo están enseñando de una manera muy expansionista, es un punto porque lo que sucede es que están tratando de distorsionar lo que es una de las doctrinas o de los fundamentos del Génesis o de las Santas Escrituras, y en cuanto a la creación. Y nosotros, como tú dijiste anteriormente, como apologéticos, como defensores, estamos para defender las Santas Escrituras. Vamos a comenzar con un texto bíblico, mi hermano Wilmer, y quiero que por favor, si eres tan amable, lo lea. Quiero que leas Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7, que es el texto base para así empezar en este día. Amén, dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es. Este texto fundamentaliza lo que es en cuanto al creacionismo. Es decir, que este es un punto fundamental para poder debatir y para poder distorsionar y derribar todas las posturas teóricas en cuanto a lo que es la evolución. Ahora bien, Wilmer, como dije anteriormente, a pesar de que en las iglesias o en las congregaciones no se implementa de manera de enseñanza lo que es la evolución versus el creacionismo, lamentablemente no se enseña. Entonces, al no enseñarse en las congregaciones, lamentablemente aquella persona o aquel cristiano promedio que no tiene un conocimiento básico para poder enfrentar en cuanto a esta postura, se están quedando pequeños en cuanto a lo que es el fundamento principal. ¿Por qué? Porque hoy en día existen científicos, existen profesores, existen estudiantes que están tratando de destruir lo que es la creación, lo que Dios ha hecho desde el Génesis, desde el principio. Exacto, mi hermano Abraham. Y más que tenemos una ciencia moderna que ha venido evolucionando en estos últimos tiempos, donde las cosas ya no son como antes,
que tú ibas al médico, ¿verdad, mi hermano Abraham? Así y es. tenías que durar 5 horas o 6 horas, no, las cosas ahora salen en minutos. O sea que la tecnología hoy en día está muy, muy avanzada. ¿Y qué quiere decir esto? Que el enemigo no está jugando y buscará la manera, escuche bien, toda la manera, la forma de poder ensuciar, podemos decir, o obviar la verdad bíblica de Dios, empañarla. Por ende, nosotros, amados hermanos, tenemos, de una manera especial se lo digo, la urgencia, necesidad de poder escudriñar y poder debatir y hacerle frente como defensores de la palabra de Dios a esas altimañas. Así es. Ahora bien, desde los comienzos de lo que es la Edad Media, amados hermanos, han existido diferentes fundamentos, diferentes teorías, diferentes ideologías que están tratando de distorsionar lo que es la creación o el creacionismo de Dios. Como por ejemplo, una de las teorías que han implementado, amados hermanos, que es teoría de la temperatura. ¿En qué consiste la teoría de la temperatura? Muchos científicos y muchos biólogos han establecido que el ser humano fue establecido a través de una mezcla de aire alto o temperatura alta y temperatura baja. Es decir, una mezcla de aire, tanto de frío como de calor. Y esto es algo que verdaderamente no tiene veracidad, no tiene asidero, no tiene fundamento, no tiene credibilidad científica, incluso, y mucho menos teológica. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Que nosotros fuimos creados a través del polvo de la tierra. Ahora bien, otro punto fundamental dentro de lo que son las teorías o de las ideologías en cuanto a la evolución del hombre está la teoría del pez. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre esto. Esta teoría dice que cada ser humano, cada persona que nació de mujer, nació de un pez. Y de un pez fue evolucionando de una manera cronológica hasta llegar a ser un hombre. Por ejemplo, en el año 2005 al 2006 hubo un gran biólogo muy importante estadounidense donde este hombre descubrió un pez con cuello. Es decir, según los argumentos teóricos y científicos dentro de su descubrimiento, él ha establecido que este pez tenía como una especie de cuello, donde este pez tenía la cualidad innata de mover su cabeza como él quisiere. Entonces, según él, aparte de esta característica, él dice que cada ser humano, según él, tiene todas las genéticas provenientes de ese pez. Entonces, este es un fundamento que han establecido. Y no es así. Ahora bien, existe otra teoría, amados hermanos, muy importante, que es la teoría más aceptada por los científicos hoy en día, y es la teoría científica darwinista. Lo voy a repetir, es la teoría darwinista. Ahora, ¿en qué consiste la teoría darwinista? Consiste que cada ser humano viene del mono. Es decir, el mono fue el primate, fue el homínido que se estableció hace 3000 años. Ahora bien, según los aportes de Charles Darwin en su gran libro de literatura, Las especies, o inicio de las especies, o origen de las especies, él ha establecido que en el año 3000 al 3300 millones de años se encontró un fósil con el 40% de su esqueleto. Lo voy a repetir. Han establecido que hace 3000 millones de años atrás han descubierto un fósil con el 40% de ¿qué? De su esqueleto. Donde los paleontólogos, que es la ciencia que estudia los fósiles antiguos de todo ser vivo y de todo ser animal, han establecido que este esqueleto, este fósil que han establecido, que han encontrado, es que simple y nada menos que el primer hombre llamado el Australopithecus afarensis, donde esto lo descubrieron los paleontólogos, los científicos, en el año 1974 por Donald Johnson en Etiopía, donde este fue el primer homínido
el primer mono antropomorfos o humanoide, donde este homínido tenía las diferentes cualidades humanas. Según ellos, luego sigue lo que son las demás evoluciones, como el Australopithecus namanensis, el Australopithecus también, que es el Africanus, y luego de los Australopithecus viene una segunda evolución que son los Homos, por ejemplo los Homo habilis, los Homo erectus, que según los científicos han determinado que los Homo erectus tenían una capacidad cerebral un poco más amplia, más grande que los mismos Australopithecus anteriormente encontrados. Es decir, según ellos, cada esqueleto, cada fósil que fue encontrado en el futuro era mucho más grande y más avanzado en conocimiento que los demás. O sea, mi hermano Abraham, para poder entender esto un poco mejor, esta teoría nos está diciendo, nos está enseñando y nos quiere demostrar con pruebas contundentes de que el hombre realmente procede del mono. En pocas palabras, hermano, tenemos que abrir la mente, escuche bien lo que voy a decir, porque si esos científicos o esa teoría, ¿por qué es teoría? Teoría es una probabilidad porque todavía no hay un fundamento sobre el cual se basa para poder decir que esto es 100% verdadero. Ahora bien, tenemos que abrir los ojos porque no pensemos solamente en nosotros. Hay que pensar en la generación que viene subiendo y si es eso lo que le vamos a inculcar. ¿Me entiende, Abraham? O sea que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si dejamos esto así, será lo que le van a enseñar a nuestros hijos, de que el hombre no viene de un hombre y una relación de hombre y mujer, sino que procede de un mono. O sea que esto es serio, Abraham. Sí, hablando en cuanto a esto, Wilmer, hay una persona influyente en la política dominicana, una mujer, que esta mujer está tratando de todas las maneras, de todas las formas de destruir lo que es el cristianismo. Sacar el estudio del conocimiento bíblico de las escuelas, sacar la Biblia del escudo, o sea, que haya supuestamente una liberación en cuanto a la democracia del aprendizaje. Pero hay un punto. Desde el momento que esta mujer implemente esto en la Cámara de Diputados, cuya Cámara de Diputados implemente esto como proyecto de ley y sea ejecutado por el Departamento Ejecutivo, que es el presidente, esto significa que ya la Biblia será obsoleta, no va a ser un punto fundamental dentro de lo que es la cultura del conocimiento del individuo en las escuelas. En pocas palabras, si no se enseña lo que es las Santas Escrituras, el cristianismo, y eliminan lo que es la Biblia del escudo, esto significa que lo que se va a enseñar es lo que estamos hablando hoy en día. O sea, nos vamos a basar en simples teorías que no hay evidencias concretas, podamos decir al 100%, para evidenciar de que realmente esto es así. Y no solamente esto, nos vamos un poquito más para allá, Abraham. O sea, en pocas palabras, nuestros hijos, la generación que viene, y todas las personas van a poder entender y comprender de manera concreta, según ellos y la teoría, de que vienen o procede del mono, que su abuelo o tatarabuelo o no sé quién vino del mono. O sea, ¿dónde está quedando esto? Usemos la lógica. Porque, hermano, mire, si esto sigue así y las personas siguen creyendo esto, llegaremos en un punto tal en el cual el ser humano perderá totalmente el horizonte correspondiente. En pocas palabras, están tratando de exterminar, de sacar, de eliminar totalmente lo que es las creencias de Dios por simples teorías que aún hoy en día, Abraham, por lo que yo he visto, una mujer o un ser humano produce otro ser humano. Sí, Wilmer, esta mujer influyente, quiero hacer un hincapié en ella. Esta mujer influyente en lo que es la política de la República Dominicana quiere sacar lo que es el cristianismo y la lectura bíblica en las escuelas. Incluso también quiere sacar de nuestra cultura de la bandera lo que es el escudo donde está la Biblia abierta. Ahora bien, ella habla que si se hace esto hay democracia. No creo que haya democracia, porque si eliminan la Biblia entonces e implementan lo que es el conocimiento de la evolución como cultura del conocimiento de los niños y de los adolescentes, entonces tampoco hay democracia cuando un cristiano,
un mormón o un adventista escucha que están hablando en cuanto a lo que es la evolución. O sea que independientemente de lo que ella quiera hacer, tampoco ella no tiene democracia. Porque la Biblia, las Santas Escrituras, lo que más da es moral. Exacto. Entonces, cuando un ser humano no tiene la moral o la ética moral para poder conducirse, ¿qué va a haber? Un caos total. Porque incluso las leyes dominicanas, tanto las leyes mundiales, ¿de dónde fueron inspiradas? De las 63 leyes implementadas por Moisés en el Sinaí. O sea que si quitan lo que es la Biblia, lo que es el fundamento y lo que es la inspiración de la moral a nivel mundial, esto significa que va a haber un deterioro social en todas las clases sociales a nivel dominicano y a nivel mundial. Claro, Abraham. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que un pueblo sin palabra se desenfarina. Cuando no está la palabra de Dios. Cuando digo palabra de Dios, no solamente inculcado en una bandera. Estoy hablando de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar y en nuestra familia. Cuando se pierde esto, hay un desequilibrio y un descontrol total que conduce, escuche bien, al caos. Y el fin de esto es la perdición. Así es. Ahora bien, después de los Homo erectus, que es una de las evoluciones del mono, luego viene el Homo sapiens y luego viene el Homo sapiens sapiens. Según la ciencia y según la teoría evolucionista darwinista, han determinado que el punto fundamental, es decir, lo que somos nosotros según esta teoría, es que somos sapiens sapiens, somos Homo sapiens sapiens, es decir, que es la última etapa de la evolución que ha llevado el mono hasta el ser humano. Ahora bien, en cuanto a la teoría que tú, Wilmer, hablaste esto hace unos minutos, aún sigue siendo una teoría. ¿Por qué? Porque la ciencia está compuesta por los métodos científicos, como por ejemplo, número 1, la observación, número 2, la experimentación, número 3, la hipótesis, número 4, la teoría y número 5, la ley. Ahora, ¿por qué desde la Edad Media no se ha establecido la teoría evolucionista darwinista como una ley? ¿Por qué? Porque no hay evidencia fiable. No hay una evidencia rigurosa que determine que verdaderamente nosotros salimos de manera genética, de manera evolutiva del mono. Porque la misma ciencia ha determinado que sí, que falta un eslabón perdido. Es decir, dentro de lo que es la cronología genealógica de lo que es los monos, desde el Australopithecus africano, desde Lucy, así fue que le llamaron. Exacto. Lucy, le llamaron así estos científicos, antropólogos. Desde ese descubrimiento en el año 1974 hasta hoy no se ha encontrado el eslabón, el fósil o el esqueleto que determina o que completa la cronología de lo que son las evoluciones científicas del mono al ser humano. Es decir, aún es una teoría, aún es una ley. La misma ciencia no puede, no tiene la credibilidad, no tiene los fundamentos, no tiene la fuente, no tiene la capacidad científica para revelar 100% la veracidad de que nosotros verdaderamente venimos del mono. Ahora, nosotros no podemos venir del mono. ¿Por qué? Fácil. Hay un principio, amados hermanos, hay un principio fundamental y quiero leerlo para que usted lo escuche. Escuche bien cómo dice. De lo menos no puede proceder lo más. De lo no vivo no puede brotar lo vivo. Y de lo no inteligente no puede emanar lo inteligente. Lo voy a repetir. De lo menos no puede proceder lo más. De lo no vivo no puede brotar lo vivo. Y de lo no inteligente no puede emanar lo inteligente. Entonces, ¿cómo es posible que una persona, un ser, el Australopithecus, el primer homínido antropomorfo, humanoide que apareció hace 3.000 millones de años, que no tenía una capacidad de razonamiento, de conciencia, o que no tenía conocimiento de nada, ahora hoy en día va a tener conocimiento? Es como, por ejemplo, ¿cómo es posible que yo tengo un iPhone 8 y este iPhone apareció de la nada? Que ese iPhone evolucionó desde un Android a un iPhone.
Para poder llevarse desde un Android a un iPhone se necesita una mentalidad inteligente, un propósito, una capacidad de renovación, una capacidad de creación. Entonces, de la mente no fundamentalizada en el conocimiento, ¿cómo puede dar una mente fundamentalizada en el conocimiento? Como por ejemplo, nosotros procedemos una tricotomía, alma, cuerpo y espíritu. En el espíritu existen 3 características, solamente quiero hablar sobre una sola característica. Y esta característica del espíritu que todo ser humano nacido de mujer posee, se llama la intuición. Todo ser humano tiene una intuición. Y esta intuición es un conocimiento ilimitado. ¿Por qué? Porque hay personas en el mundo que no han estudiado una carrera o no han estudiado una ciencia. Y a pesar o independientemente de no haber estudiado una carrera o una ciencia, ¿cómo es posible de que esta persona tenga la capacidad de crear cosas que otros que estudiaron no pueden crear? Es decir, todo ser humano tiene un conocimiento innato, un conocimiento ilimitado, que no hay lógica, no hay razonamiento, no hay conciencia que pueda decir que este conocimiento o esta capacidad cerebral que nosotros poseemos fue sacada del mono. Jamás en la vida. No hay un conocimiento, no hay una credibilidad, no hay un fundamento fiable que determine esto. En pocas palabras, Abraham, utilicemos la lógica, amados hermanos. Según los científicos, según la teoría de la evolución, nosotros procedemos del mono. O sea que cada mono tiene una fase de evolución, en donde tanto su apariencia física como intelectual, mental cambian. Entonces, ¿qué ha pasado? Según ellos dicen que para ver un cambio o una evolución tiene que pasar millones de años. ¿No es así, Abraham? Así es. Entonces, amados hermanos, si nosotros supuestamente procedemos de lo que es el evolucionismo y estamos en esta fase, que somos formales, somos personas racionales, capaz de pensar y actuar por sí mismo, entonces, ¿cuál es la siguiente fase? Vamos a suponer, ¿cuál es la siguiente fase de nosotros, Abraham, si procedemos del mono? ¿En qué nos convertiremos entonces? Sí, porque la última etapa fue hace millones de años, que somos Homo sapiens sapiens según el evolucionismo. Entonces, si la etapa del Homo sapiens sapiens, que es la última etapa del evolucionismo, a pesar de los millones de años que ha pasado después de esta evolución, porque no hemos evolucionado a otra evolución mayor. Si el ser humano supuestamente vive bajo un sistema de evolución. Exactamente. Si estamos en un sistema de evolución, quiere decir que no se puede detener. Nos mantendremos constantemente evolucionando. Así es. Entonces, ¿en qué nos convertiremos supuestamente? En un futuro no muy distante. ¿En qué ser nos vamos a convertir o se convertirán nuestros hijos? Supuestamente. Que esto no tiene ciencia, no tiene lógica, eso no puede caber en la mente de un ser humano. Así es, Wilmer. Y en cuanto a la apologética o a la defensa del creacionismo, quiero seguir dándole un hincapié o quiero fundamentalizar lo que es la intuición. Vamos a creer que existió la prehistoria. La prehistoria, cuando se llama de prehistoria, es el tiempo antes de la escritura. Es decir, todos los relatos o sucesos que han pasado antes de lo que fue el sistema de escritura se llama prehistoria. ¿Entiendes? Porque la historia comienza desde el momento que existe lo que es el sistema de escritura. Ahora bien, en los tiempos de la prehistoria, por ejemplo, en los tiempos del paleolítico, mesolítico o neolítico, mejor dicho, en el neolítico, no existía, vamos a suponer, un sistema de ley rigurosamente. No existían las normas, no existían los estados, no existían los monarcas, no existían lo que es un sistema de ley que regularizara el comportamiento de los demás. Ahora bien, a pesar de que no existía una ley, Wilmer, a pesar de que no existía un sistema de organización o un sistema de leyes que regularizara el comportamiento de los individuos, que lo conduciera a un buen comportamiento,
a pesar de que no había tal vez un sistema lingüístico, a pesar de que tal vez no había una educación, ellos adoraban diferentes cosas. Ahora, ¿de dónde viene la adoración? ¿Por qué viene la adoración a un Dios? Bueno, estamos en la intuición, porque el ser humano tiene un punto intuitivo, tiene una intuición que le dice que tú fuiste creado porque hubo un ser superior inteligente, te creó con un propósito. Entonces, a pesar de que un individuo no tenga un conocimiento, no tenga políticas de regularización o una norma o una educación en cuanto a su existencia, hay algo dentro de él, lo más profundo de su espíritu llamado intuición, que le está diciendo: oye, brother, tú naciste, tú fuiste creado por un ser superior a ti. Charles Darwin, gran humanista, gran científico, gran biólogo, a pesar de que él estableció este libro, Orígenes de las Especies, muy importante, en su corazón, en su espíritu, en su intuición, sabía y comprendía que había un Dios superior. Lo que pasa es que muchas veces quieren implementar lo que es el conocimiento humano y quieren desechar el conocimiento innato, la intuición. Lo voy a repetir. A pesar de que esa persona no tenía un conocimiento vasto de su existencia, en su ser, en su intuición, había una parte que le decía: oye, papá, tú fuiste creado con un propósito inteligente. Así es, eso es así. Es decir, si lo que creó el celular es mayor que el teléfono que somos nosotros, entonces el creador del ser humano es mayor. Nada es nacido de la nada. Nada evoluciona de la nada. E incluso el mismo universo no puede pasar por una evolución. O sea, en un sentido teológico o científico, tratando de buscar una armonía en estas dos partes, puede hacer que el universo ha evolucionado. ¿En qué sentido? Se ha acoplado a una naturaleza para poder coexistir. Pero no fue que el universo simplemente vino de un Big Bang. ¿Entiendes? Ahora, ¿en qué evolución yo puedo pensar? Que, por ejemplo, hubieron animales que tuvieron que evolucionar. ¿Para qué? Para poder coexistir en la naturaleza de la prehistoria. Porque en la prehistoria habían diferentes cosas terribles. Donde si el pájaro no, por ejemplo, si el pájaro no podía o no le crecía lo que era el pico, tal vez no podía hollar en los troncos, o no podía comer de ciertos frutos. Entonces, en esta evolución sí yo creo que nosotros como seres humanos podemos aumentar de una capacidad intelectual baja a una capacidad intelectual alta por la necesidad que nosotros tenemos para poder coexistir aquí en la tierra. Exactamente, Abraham, eso es así. Entonces, empezamos a hablar acerca de lo que es la evolución. Resumiendo, hace 6 millones de años atrás, vemos que se inició lo que es la evolución de la especie humana, donde Charles Darwin dice que los humanos proceden de los primates. En pocas palabras, está diciendo que los seres humanos vienen del mono. Pero los primates eran divididos en dos linajes, los cuales eran chimpancés y Homo sapiens, como decía nuestro hermano Abraham. Y desde ahí dicen que ellos estaban en constante evolución hasta llegar hoy en día a nosotros los seres humanos. Hay que tener, hermano, mucha evidencia. Hay que tener una mente muy abierta para poder aceptar esta teoría, que si dejamos que pase por encima, es lo que se va a establecer y lo que se va a enseñar en las escuelas, universidades y colegios, que el hombre vino del mono, obviando así la verdadera realidad, que es el creacionismo, en donde creemos y utilizamos nuestra mente lógica de que el ser humano no procedió de un animal, sino que un ser superior e inteligente decidió crearlo
para brindarle así su amor. Así es. Ahora, la misma ciencia fundamentaliza lo que dice Génesis. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 7, que cada ser humano fue creado de la tierra, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Ahora, en los años 1970, 1974, aproximadamente, se hicieron unos descubrimientos totalmente importantes en cuanto a la ciencia, donde algunos biólogos y algunos científicos han determinado que dentro de lo que es la genética, el cuerpo o la anatomía del ser humano está compuesto de los mismos nutrientes que conforman la tierra. Exacto. O sea, que la misma ciencia, porque hay un punto que nosotros hablamos que la ciencia dice que vino del mono. No. Lo que pasa es que la ciencia tiene diferentes puntos fundamentales. Hay algunos científicos que creen una cosa, hay otros científicos que creen en otra. Ahora, hay un cuerpo científico que ha determinado que verdaderamente el ser humano viene de la tierra. O sea, que tiene componentes y nutrientes que son idénticos a los de la tierra, validando así lo que dice la palabra de Dios. Exacto, está validado rotundamente. Porque les voy a decir algo, amados hermanos, la ciencia es buena. La ciencia es buena. Lo que pasa es que el ser humano ha transformado y ha distorsionado la ciencia. Pero la ciencia en sí, dentro de su naturaleza, tiene que tener una armonía con las Santas Escrituras. O sea que la ciencia fue creada, hermano, escuche bien, para apoyar, evidenciar lo que ya fue creado en el tiempo antiguo. Lo voy a repetir, la ciencia está para confirmar lo que Dios ya creó. Porque hay personas que por causa de la incredulidad tienen que ver para creer, Abraham. Así es. Y no creen para poder ver. Entonces la ciencia está para demostrarle realmente que lo que Dios diseñó en el principio, donde ningún ser humano ha podido estar, la ciencia está para validar esas cosas. Mira, la ciencia es tan importante, Wilmer, que dentro de lo que son las ciencias sociales, hay diferentes ciencias provenientes de esta rama. Por ejemplo, para nosotros poder comprender el arca y algunos sucesos históricos del Antiguo Testamento, se necesita la arqueología, la historia, la antropología, la paleontología. Es decir, estas ciencias del saber, que son parte de las ciencias sociales, son importantes para la escudriñación, el estudio de las Santas Escrituras. O sea que la misma ciencia es importante. Por ejemplo, para tú analizar de manera histórica lo que es el Antiguo Testamento, tú necesitas un conocimiento vasto de la antropología. Necesitas también de la historia. Necesitas también de lo que es la paleontología, la papirología. E incluso, para poder comprender la magnitud de la muerte de Cristo en todas sus facetas anatómicas, se necesita la medicina. ¿Y qué es la medicina? Una ciencia de la naturaleza, natural. O sea que la misma medicina es ciencia, y todas las ciencias tienen que tener una armonía con las Santas Escrituras. Así es, mi hermano Abraham. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? El creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida misma se originaron de actos concretos de creación divina. Es decir, que todo tiene su origen en Dios como creador de todo el universo. Esa es la postura en que muchas personas creen de que el universo no fue creado de un Big Bang, sino que fue alguien superior que decidió hacerlo y crearlo, porque todo lo que existe tiene causa y efecto. Nada apareció por simplemente arte o magia. Todo lo que existe es porque detrás de esto hubo alguien que decidió diseñarlo. Así también el universo. El universo fue creado y detrás de esa creación hay alguien más superior que nosotros y lo conocemos, y ese es Dios. Ahora bien, la creación o el creacionismo, todo el proceso de lo que es la creación desde su principio y fin, podemos encontrarlo presentado en el Génesis. ¿Qué quiere decir esto? En el libro de Génesis encontramos cómo Dios comienza el proceso de creación. Comienza a poner las cosas en su lugar. Y no solamente eso, Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 24, si es muy amable de leerlo, mi hermano Abraham, ahí le voy a dar una evidencia acerca de lo que es
la creación, donde este texto descompone, desmaterializa totalmente lo que es la teoría de la evolución. Ok, dice la palabra es en Génesis 1:24, dice de la siguiente manera: dijo Dios, produzcan la tierra viviente según sus especies, animales del campo, reptiles y fieras, y así fue. Según su especie. Así es. Este es el punto que quiero añadir con ustedes. Según su especie. La Biblia, antes de lo que es el pecado de Adán y Eva, Dios determinó y creó todo tipo de animales. Y dice la palabra que lo creó según su especie. ¿Qué quiere decir esto? Que cada animal antes de la caída de Adán solamente podía producir su especie. Ahora bien, una vez que Adán peca y falla por causa del pecado, entra lo que se llama, mi hermano Abraham, una deformación. Si te vas al capítulo 3, Abraham, versículo 17 y 18, vamos a ver qué sucede después del pecado. Génesis capítulo 3, versos 17 y 18. Ok, dicen de la siguiente manera: al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pidas las hortalizas que comes. Ok, escuche bien que dice, espinos y cardo te producirá. Antes de que Adán pecara, la flor no producía espinos ni cardos. Pero vemos que después de que Adán peca, el pecado crea mutaciones, tanto en la naturaleza como en los animales. ¿Qué quiere decir esto? Dios determinó y dijo que cada cosa lo hizo según su especie, según su género. Ahora bien, una vez que entra el pecado, hay una deformación que afecta no solamente a la parte del reino vegetal, sino también del reino animal. O sea, que cuando dos especies distintas se unen, puede producir una especie, Abraham. En pocas palabras, si usted agarra un animal, vamos a poner un caballo, y lo junta con un burro, va a dar lo que se llama una yegua. ¿No es así, Abraham? Así es. Porque hay una mutación, deformación por causa del pecado. Según Charles Darwin, dice que el hombre procede del mono. Ahora yo me hago una pregunta, Abraham. Si el hombre procede del mono, para que haya una mutación, tiene que ser que el hombre haya fecundado a un animal, para que así produzca lo que se llama una mutación. Pero si analizamos hoy en día, el ser humano no puede fecundar a ningún animal. ¿Qué quiere decir esto, Abraham? Que no hay forma, no hay manera de que el mono, escuche bien, o de que el ser humano proceda del mono. Si hay una mutación, puede ser entre monos que se junten entre sí. En pocas palabras, también depende de la naturaleza y la genética, porque la genética del ser humano no es la misma genética que tiene un animal. Por ejemplo, cualquier animal no puede fecundar a otro, tiene que ser que vayan como de la misma genética, Abraham. Decimos que el caballo es una cosa, pero el burro es otra. Pero si tú ves, tienen un parentesco. Entre ellos puede haber una mezcla o una mutación, pero con otros animales no, porque su ADN o su genética no puede. O sea que el ser humano o la genética del ser humano jamás podrá fecundar o podrá estar con un animal, Abraham. Entonces la teoría de Charles Darwin se cae en ese instante. Con esta cita bíblica, hermanos, podemos decir claramente que todo animal puede sufrir cambios a causa del pecado. Puede haber una mutación. Una especie puede dar otra especie. Eso sí, como decía mi hermano Abraham, por causa de la evolución. De verdad, para poder subsistir a mediante la vida procede. Ahora bien, en el ser humano es diferente. No puede haber una evolución ahí, porque la genética del ser humano es único y solamente puede reproducirse con otro ser humano. Ahora, la genética de los animales no es única, porque puede
fecundar a otros animales diferentes y provocar lo que se llama una mutación. Ahora bien, por eso es que esta teoría no puede ser correcta, porque ningún ser humano puede proceder del mono. Y para poder proceder supuestamente del mono, tuvo que haber una fecundación. Y cosa que es imposible porque la genética y el ADN y el esperma del ser humano son únicos y solamente pueden fecundar a una mujer, mi hermano Abraham. Así es. Wilmer, léete Génesis capítulo 2, o mejor dicho, Salmos capítulo 19, verso 1. Salmos 19, verso 1. Amados hermanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden escribir al número del 809-405-7691. Salmos 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que todo lo que existe en el cosmos, en el tiempo y el espacio, todo determina que hay un creador. O sea que el mismo hombre determina que hay un creador. Claro. Porque la misma ciencia no puede comprender la complejidad humana. Es decir, hay cualidades anatómicas, psicológicas, que la ciencia no puede proceder, no puede comprender la complejidad de toda la conformación del sistema humano. Entonces, si la ciencia, que es humano, no puede comprender la complejidad del pensamiento, la complejidad psicológica y su sistema de anatomía procedente de lo que es el sistema humano, esto significa que hay una persona superior que lo creó. Exacto. ¿Entiende? En pocas palabras, somos agentes espirituales. Nosotros estamos en cuerpos, pero cada persona es un agente espiritual, tiene cualidades espirituales. Es decir, cada ser humano que fue nacido de mujer tiene trascendencias espirituales. Y si nosotros tenemos trascendencias espirituales, ¿cómo es posible que nosotros vamos a venir de un ser tan bajo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice David? Que Dios nos puso todo en nuestras manos. Nosotros tenemos la preeminencia. Exacto. Nosotros tenemos el dominio de la creación. Nosotros no nacimos para ser dominados. Nosotros no nacimos para ser iguales dentro de lo que es el sistema del espacio de la tierra. Nosotros fuimos creados con el propósito de gobernar, de administrar los creados. Exacto. ¿Qué dice David? No hiciste un poco menor a los ángeles, pero nos coronaste con poder y gloria. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos los gobernantes de esta tierra, somos los administradores de los animales, somos un ser superior en esto aquí, en la cabeza, en la intelectualidad, en la capacidad cerebral. Otra cosa, Abraham, que desmantela esto, es en el libro de Génesis, donde dice que Dios mandó a que Adán pusiera nombre a todos los animales. Entre esos animales, yo me imagino que se encontraba el mono. ¿No es así, Abraham? Así es. Oye, escuchen bien lo que la escritura nos dice. Abraham fue el autor, la persona principal que designó nombre a todos los animales y que aún hoy en día permanecen. Entonces, si Adán le puso nombre a todos los animales, quiere decir que entre esos animales se encontraban los monos. Y no solamente los monos, sino que también existía el mismo Adán. Entonces, si hay una evolución, supuestamente, ¿por qué Adán aparece poniéndole nombre a un mono? Entonces el mono no debió existir, Abraham. Supuestamente si hay una evolución. Pero vemos que Adán existe y le está poniendo nombre a los animales que ya Dios había creado según su género. O sea que hay evidencias, hermanos, de que realmente no existe tal evolución y que esto o esta teoría solamente se basa, escuchen bien, solamente se basa en pensamientos o hacer creer que realmente eso fue así. Pero vemos que a través de la escritura, la palabra de Dios, esto es totalmente falso. E incluso hay un animal, hay un pez, mejor dicho, que de manera biológica, de manera científica, supera la capacidad cerebral o la intelectualidad del mono.
Por ejemplo, según la ciencia, el único animal o el único pez que tiene un 20% a 25% del dominio de su capacidad cerebral, pasando incluso al mismo ser humano, es el delfín. Claro, los delfines. Los delfines tienen una capacidad cerebral, un dominio de su conocimiento de un 20 a un 25%. Solamente nosotros utilizamos un 10%. Y el único ser humano, según la ciencia, que puede utilizar un 14-15% de su capacidad y masa cerebral, ¿quién fue? Albert Einstein. Exacto. Eso fue el único hombre. Es decir, e incluso dentro de lo que es el reino animal, reino vegetal y el reino acuático, hay un ser superior a los monos intelectualmente hablando, que son los delfines. Tanto así que tienen la capacidad sonora de transmitir su sistema lingüístico a kilómetros y cientos de kilómetros de distancia, y no por su sistema lingüístico, sino por su capacidad cerebral. Así es. Porque su capacidad cerebral es tan fuerte que puede dominar algunos sentidos de su ser anatómico o de su sistema biológico. Entonces, en conclusión, amados hermanos, nosotros no podemos proceder del mono, porque somos seres espirituales. Somos seres que fuimos creados con una mente inteligente, con un propósito mayor, porque nosotros tenemos conocimiento, tenemos intuición o un conocimiento ilimitado que jamás ningún animal va a tener, donde a pesar de que el ser humano fue hecho en los tiempos cuando no existía ley o principios de regularización, el ser humano de manera intuitiva en su corazón sabía que había un ser superior, un ser que lo había creado y que lo dominaba y que había creado todo el cosmos. Porque el creacionismo no solamente se enfoca en lo que es la creación del ser humano, sino que todo lo que es el sistema creacionista se enfoca en la creación de todo el cosmos, tiempo y espacio. Tiempo, el tiempo que conocemos. Espacio, todo el universo. Entonces, amados hermanos, vamos a tratar de escudriñar las Santas Escrituras. Vamos a tratar de escudriñar y establecer lo que es el Santo Evangelio de Cristo. Porque cuando una persona no tiene un conocimiento básico o entendible, no tiene o no tiene la capacidad intelectual bíblicamente hablando para poder confrontar todas las teorías, ideologías o cosmovisiones que desde los tiempos inmemorables han tratado de distorsionar, de destruir las veracidades bíblicas. Muchas veces solamente nosotros decimos que tenemos que orar. Hubo una vez